Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Que el Espíritu de Dios nos hable en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión, allá en sus casas. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 17 y 18 y un tema maravilloso para hoy: nacidos para vencer. Para muchos hablar de esto es algo absurdo, ya que consideran que están pasando momentos de dificultad, en muchas ocasiones nos sentimos derrotados y parece que todo lo que hacemos va de mal en peor o que nos sale mal. Hasta muchos llegamos a creer que los llamados a ser vencedores y haber nacido para vencer son otros y no nosotros. Ser nacidos para vencer no significa que no tendremos problemas. Antes, por lo contrario, si nosotros decimos que vamos a ser vencedores, es necesario que haya una batalla, porque si no hay batalla, entonces no podríamos ser vencedores. Si nunca has tenido una batalla o has huido de las batallas, ¿cómo puedes decir que eres vencedor? Y siempre hemos dicho algo: el boxeador no puede pretender ser campeón si no quiere enfrentarse al contrincante. La única forma de terminar siendo vencedor como un boxeador es si sube al ring y pelea. Por lo tanto, el ser vencedores significa que debemos tener batallas, que tenemos que tener inconvenientes. Vamos a mirar qué es nacer para ser vencedores, de acuerdo a la historia que venimos estudiando. Todos estos domingos venimos aprendiendo algo maravilloso a través de la vida de David. Aquel hombre que estaba siendo perseguido para matarlo. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Su propio hijo, ¿cierto? Algo que a él le causaba bastante dolor. No era cualquier otra persona, no era un extraño, no era un enemigo cualquiera. El que estaba persiguiendo a David para acabar con su vida era su propio hijo. Por lo tanto, ¿cómo nacer y ser vencedor? ¿Cómo David iba a llegar a ser vencedor después de todo eso que tenía que enfrentar? Primero, esperar todos los días un contrincante con quien pelear. Ahí versículos 1 y 2 del capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey yo solo. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? Dentro de todo lo que estaba sucediendo en la vida de David, dice que uno de los siervos de Absalón, estaba planeando algo, que era perseguirlo y aprovechar que estaba cansado, que estaba débil, para poderlo matar. El enemigo muchas veces hace lo mismo con nosotros. Él busca que nosotros estemos afectados emocionalmente. Recuerda que David estaba afectado emocionalmente, porque no era cualquier persona, era su propio hijo. Y algo que habíamos recordado, no porque David no pudiera enfrentarlo, sino que David había dejado sacar todas sus emociones y ahora eso le impedía enfrentarse a su propio hijo. Aprovechando la debilidad que estaba pasando David, sus enemigos, ¿qué es lo que habían planeado? Ir, buscarlo y matarlo. Si nosotros queremos ser vencedores, debemos entender que cada mañana nosotros vamos a tener una batalla diferente que enfrentar. No necesariamente un enemigo físico. Aún nuestros enemigos propios somos nosotros mismos. Nuestros traumas, nuestras ilusiones, nuestras propias debilidades. ¿Cuántas veces nuestros temores son los más difíciles de vencer? A veces nosotros nos enfrentamos con facilidad a alguien físico, a una persona. Pero qué difícil es enfrentar nuestros propios temores. Qué difícil es enfrentar nuestras propias debilidades. ¿Cuántos de nosotros hemos terminado siendo vencidos, y no por alguien de afuera, sino por nuestras propias debilidades? Y no hemos podido dominarlas. Por lo tanto, debo entender que todos los días debo enfrentarme a un combate diferente.
Y entre más sueños, anhelos, propósitos, entre más tú seas una persona emprendedora, significa que a más batallas vas a tener que enfrentar. Alguien que no le gusta luchar, ¿a cuántas batallas se va a enfrentar? A ninguna, total, no le gusta luchar. Con lo que vive tiene más que suficiente. Hay personas que han caído a la resignación. Hay personas que con lo que tienen está más que suficiente. No sueñan, no anhelan, no tienen propósitos. Una persona que no tiene sueños, que no tiene anhelos, que no tiene propósitos, ¿será que tiene batallas a las cuales enfrentarse? Por lo tanto, si tú y yo queremos ser personas de éxito, personas prósperas, debemos entender que cada mañana, cada día, habrá una batalla diferente que enfrentar. El que estudia en el colegio, ¿qué está enfrentando? Su propia batalla. El que está en la universidad y el que tiene que salir a trabajar, cada día tenemos una batalla diferente que enfrentar. Cuando yo entiendo eso, me preparo. ¿Por qué dice que nosotros debemos entender que cada mañana debemos estar dispuestos a enfrentar una batalla? Porque de esa manera yo me preparo. Todo aquel que cree que no va a tener batallas que enfrentar en su vida, ¿cuándo se entrena? ¿Cuándo se prepara? Nunca. Y por eso es que los problemas, las dificultades lo toman descuidado y por lo general siempre cae mal. ¿Cómo querían coger a David? David dice que estaba cansado, David dice que estaba agotado, David estaba mal emocionalmente y querían aprovechar eso para acabarlo. El enemigo quiere aprovecharse de nuestro estado de ánimo muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos pensando que todo nos va a salir mal? Y ahí es cuando el enemigo aprovecha precisamente para que todo nos salga mal. ¿Cómo yo puedo enfrentar una batalla diaria? Cambiando mi manera de pensar. Si tú eres de los que cada mañana te levantas pensando que ese es el peor día, lastimosamente todas las condiciones están dadas ¿para qué? ¿Para ganar una batalla? Para perder. Todo comienza con nuestro estado de ánimo. Primero entonces, debo esperar que todos los días hay un contrincante. Y no lo veas como un enemigo. El boxeador, cuando sube al ring, el que está ahí enfrente de él, ¿es su enemigo? No, es un contrincante. Es alguien al que hay que vencer, mas no es enemigo. ¿Cuántos de nosotros vemos lo que nos pasa como enemigos? No, no lo veas como enemigo, velo como un contrincante, como algo que tienes que vencer. Ese prejuicio, ese temor que tengo que vencer cada mañana, cada día. Segundo, nunca se cree solo. Una persona nacida para vencer nunca se cree solo, nunca busca ser la víctima. ¿Sabes? La gran mayoría de las personas que viven en mediocridad y que nunca han sufrido son aquellos que se creen los solos, los pobrecitos, los que nadie lo quiere, es que todos me odian. Y cuando una persona a sí mismo se ve como víctima, ¿cuándo va a luchar por salir adelante? Nunca. Porque siempre espera que le tengan compasión. La compasión no estimula a nadie a salir adelante. Es cuando yo mismo me pongo retos, es cuando yo mismo me veo como una persona vencedora. Por lo tanto, no te creas solo. Ahí en los versículos 7 y 8, ¿qué sucede? Entonces Usaí, recuerda ese nombre, Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez a Ahifotel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con él en el pueblo. David sabía que tenían hombres que querían acabarlo, incluyendo su propio hijo, pero David también sabía que habían personas que habían dejado ahí. Recuerda que Usaí era uno de los hombres que David mismo le dijo: quédate allí para que mires qué es lo que está pasando. Y ahora había un hombre que aconsejó ir a buscar a David aprovechando que estaba cansado. Pero ¿qué hizo ese hombre de confianza que se había quedado ahí en el bando enemigo? Aconsejarle todo lo contrario. Decirle: no, ¿cómo vas a ir a buscar a tu padre? Mira que él es un hombre de guerra, mira que él está preparado, mira que él no es cualquier cosa. Hay personas que no nos quieren, y esa es la verdad. Pero también hay personas que sí nos quieren.
No creas que todo el mundo está en contra tuyo. Hay personas que tienen delirio de persecución y creen que todo el mundo está en contra. Y creen que todo el mundo está ahí para hacerle daño. Es verdad que hay personas que no comulgan con nosotros, pero hay personas que sí te quieren. Y eso debe servir de estímulo para que nosotros sigamos adelante. Ahí en el colegio hay niños que no te van a querer. En la universidad, en el trabajo, hay personas que no te van a querer, pero eso no es motivo para que yo renuncie a mis sueños, a mis propósitos. Nuestros padres tienen una frase muy particular y ellos dicen: nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y eso es verdad. Nosotros no somos quien para caerle bien a todo el mundo. Hay personas que no te quieren, pero ten en cuenta que hay otras que sí te quieren. Hay personas que te quieren. Y por esas personas que te quieren es lo que tienes que surgir. Por esas personas que te quieren es lo que tienes que salir adelante. Si yo solamente miro que las personas que no me quieren, y esas personas que me dicen que no siga adelante, y esas personas que me dicen que no sirvo para nada, entonces, ¿cuándo voy a progresar? Nunca. Mira a las personas que sí te estimulan. Mira a esas personas que sí quieren salir, que salgas adelante. En la calle, en cualquier lugar, vamos a encontrar dos tipos de personas. Personas que quieren ayudarnos, personas que no nos quieren ayudar. Y ahí habían dos tipos de personas. David sabía que así como había personas, incluyendo su propio hijo, que lo buscaba para matarlo y que no lo quería, sabía que había otros que sí lo querían. Y tristemente para muchos, a veces no encontramos el respaldo en nuestra familia. Pero eso no quiere decir que tengamos que darnos por vencidos. Otras personas, los que no hacen parte de nuestra familia y los que menos esperamos, son los que a veces terminan dándonos apoyo y respaldándonos. ¿Cuántas veces esa persona que confiamos, esa persona que pensábamos que era la que nos iba a ayudar, termina traicionándonos? Y aquella persona que nosotros nunca pensamos, aquella persona que nosotros hasta una vez la despreciamos, es la que termina a veces ayudándome y dándome la mano. Hay gente que quiere ayudar y hay gente que quiere destruir. Y yo debo entenderlo. Cuando yo pienso que todo el mundo me quiere y que todo el mundo es bueno, es cuando nos decepcionamos. Y ahí es cuando nosotros entonces perdemos las fuerzas y no queremos seguir adelante. No todo el mundo es malo, hay gente buena. Y no todo el mundo es bueno, hay gente mala. Debo entender eso. Solamente así puedo llegar a ser una persona vencedora. Debo entender que como hay gente buena, hay gente mala, que como hay gente mala, hay gente buena. Y el día que yo entienda eso, no me decepciono del mundo. Cuando alguien me paga mal, cuando alguien me traiciona, recuerda que el propio hijo es el que empezó a gestar esa traición contra su propio padre. Cuando yo entiendo que en el mundo encuentro de todo ese tipo de personas, no me coge sorpresa ni tampoco me duele tanto. Debes entender que en cualquier momento alguien te va a dar una espalda. Y la persona que menos pensabas, la persona que menos creía, es la que muchas veces termina dándote la espalda, pero también el caso contrario, la persona que menos esperaba, la que termina dándote la mano, es la que termina ayudándote. Por lo tanto, nunca creas que estás solo. Las personas fracasadas siempre creen que están abandonadas, que soy el pobrecito, el pobre gusanito, es que a mí nadie me quiere, es que claro, como soy la fea, es que como soy el feo, es que como soy alto, es que soy pequeño, es que como soy el más gordo, y siempre vamos a buscar un pretexto, una razón para que nos tengan lástima y para tenernos lástima nosotros mismos. No te tengas lástima. Hay personas que te quieren y hay personas que no te quieren, y eso es todo. Tercero, siempre espera la intervención de Dios. No importa la situación por la cual estés pasando, siempre debes creer que en cualquier momento Dios empieza a actuar en tu vida. En el momento menos esperado es cuando Dios actúa a favor nuestro. Siempre espera esa intervención de Dios. Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de la tribu dijeron: el consejo de Usaía Arquita es mejor que el consejo de Otiel,
porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y mira algo importante que pasa ahí. Dice que Dios permitió que los planes del primero se frustraran. Y dice que esos planes para matar a David eran efectivos o no efectivos. Era efectivo. O sea, con lo que el enemigo de David había planeado, podía matar a David. Porque David estaba pasando su peor momento. Estaba triste, estaba mal, estaba cansado. Y dice que los planes del enemigo eran efectivos. Lo podían matar. Por eso Jehová, ¿qué hizo? Frustró los planes. Amén. Amén. Puede ser que los planes que tienen contra ti sean efectivos, te pueden dañar, pero si Jesucristo está con nosotros, si Jehová de los ejércitos está con nosotros, por más efectivos que esos planes de tu enemigo sean, terminan frustrados. Y eso es para la gloria de Dios, porque no menospreciamos la capacidad del enemigo. Dice que habían planificado de tal manera la muerte de David, que esa iba a darles el resultado. ¿Por qué no lograron matar a David? Porque Jehová frustró esos planes y eran efectivos. ¿Cuántas veces tal vez tú has vivido esa experiencia y hemos dicho, wow, no sé cómo me salvé, si estaba todo listo para destruirme, yo creo que me iban a destruir, yo no hice nada para salvarme y Dios me salvó? Solo que algunos no le dan la gloria a Dios, sino que ¿qué decimos? Que era bueno, qué suerte, ese negocio ya estaba perdido y yo no sé, qué suerte, me salió las cosas bien. No, suerte no, Dios que está actuando ahí. No era suerte que los planes del enemigo de David se hubieran frustrado, Dios los frustró, porque sabía, Dios sabía. Y mira qué importante ese versículo. Jehová dice, los planes del enemigo eran efectivos. Donde el enemigo hubiera ido a buscar a David, lo mataba. Pero como no estaba dentro de los planes de Dios, que lo maten, por eso frustró. Y tú y yo debemos creer en eso, no solamente en nuestras fuerzas, sino en que Dios siempre actuará con nosotros. Siempre cree en la intervención de Dios. David era un hombre fuerte, David era un guerrero, David era un hombre que podía defenderse por sí solo, pero también esperaba la intervención de Dios. Tú puedes ser una persona muy capaz, muy inteligente, tú puedes ser una persona que te has preparado mucho, pero nunca descartes también la intervención de Dios, de algo sobrenatural, de algo maravilloso. Los planes para matar a David, si no hubiera sido porque Jehová estaba ahí, hubieran sido efectivos. Algunos de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencias. ¿Cuántas personas ya han contado su testimonio? Pastor, yo estaba enojado con Dios, no sé qué pasó, yo iba por la calle, me resbalé, me golpeé, mire cómo me peleé, pero al rato cuando se da cuenta, una perforación en la pared. Alguien disparó su arma de manera accidental. Y si no hubiera sido porque Dios permitió que se cayera y se golpeara de esa manera, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto. Solamente que nosotros decimos, qué casualidad, qué de a buenas, y no es de a buenas, es porque Dios está obrando cuando nosotros confiamos en Él. Hay cosas que posiblemente pasan en nuestra vida que a nosotros no nos agrada, que no nos gusta, pero que Dios permite que sucedan para mostrar su poder. Dios no manda enfermedades, Dios no le gusta que nosotros estemos enfermos, Dios las permite para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Así que si tú estás pasando por algún momento de dificultad, no es porque Dios te haya olvidado, es porque Dios quiere manifestarse ahí, en eso que te está pasando, en eso que te está sucediendo, para mostrar su poder. Siempre espera entonces esa intervención de Dios. Cuarto, creyendo que no todos te quieren destruir. No todos te quieren destruir. Hay personas que también te quieren ayudar. Dios utiliza a diferentes personas para ayudarnos. Miremos ahí los versículos 15 y 16. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó a Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo,
no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. ¿Qué pasó con aquella persona que David permitió que se quedara allá? Él era el que le estaba informando. Y en ese momento, ¿qué le dijo? Mira, vaya, dígale al rey que no vaya a ir por ese lugar porque por esa parte lo van a estar esperando. Hay personas que Dios utiliza para ayudarnos y esa persona, como dijimos, la que menos esperamos. A veces nosotros menospreciamos a cierto tipo de personas porque consideramos que no son las más aptas para podernos ayudar. Hay una pequeña reflexión que tú ya la has leído de un león y de un ratón, ¿cierto? Dice que el ratón estaba por ahí en problemas y le decía: señor león, ayúdeme y después yo lo ayudo. Y el león se moría de la risa porque él decía: ¿y qué me puede ayudar a mí un pequeño ratón si yo soy el rey de la selva? Y él se le burlaba, pero al fin lo ayudó. Por no dejarlo, lo ayudó. Y cuando el león iba bien tranquilo por la selva, no se da cuenta de una malla que estaba tendida y cayó en ella. Y por más que él quería zafarse, no podía zafarse. Y en eso pasaba el pequeño ratón y lo mira y dice: ve, usted es el que me ayudó. Se trepa como la rapidez que pudo y por ser roedor empezó a roer, a morder la malla que lo aprisionaba y le ayudó a salir libre. Y entonces el león entendió en esa ocasión que no hay enemigo pequeño ni amigo pequeño. Todos en algún momento, por insignificantes que puedan ser, Dios los puede utilizar para ayudarnos. El problema es que a veces nosotros hacemos acepción de personas, nosotros despreciamos a algunos, nosotros pensamos que como esa otra persona tiene dinero, tiene buena posición, sí me puede ayudar, y a veces es todo lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros le hemos ido a pedir ayuda económica a alguien que consideramos que tiene dinero y que nos puede ayudar, y esa persona que tiene dinero, ¿con qué nos sale? No, es que usted no sabe lo de nadie, es que nadie está en los zapatos de otros, si usted viera, yo estoy peor que usted. Y la persona que menos esperamos, que sabemos que no tiene nada, es la que nos dice: va, yo tengo por ahí unos ahorros y si quiere yo le ayudo, si quiere yo le presto. Y nosotros ni siquiera habíamos pensado en esa persona. Dios dice que Él permite que personas nos ayuden. Siempre espera la intervención de Dios y siempre cree que no todos quieren destruirte, que así como hay personas que te quieren causar daño, también hay personas que te quieren ayudar, que así como hay personas que quieren ver acabada tu vida, también hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por ti. Solamente de esa manera llegamos a ser victoriosos, vencedores. Cuando nosotros caemos en el error de desconfiar de todo el mundo, una cosa es que confiemos en todo el mundo sin tener ninguna razón, y otra cosa es que seamos desconfiados de todo el mundo. Hay gente que no confía en nadie. Jehová basándose inclusive en la palabra de Dios, ¿qué dicen? Es que maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es verdad, cuando yo reemplazo a Dios. Pero hay personas en las cuales de manera humana yo tengo que confiar. Si tú no confías en tu esposa, no confías en tu esposo, no confías en tus hijos, entonces ¿en quién? Ahora, otra cosa es si yo reemplazo a Dios por ellos, que es lo que dice la palabra. Yo no puedo confiar en el hombre de tal manera que reemplace a Dios. Debo confiar en las personas en que me pueden ayudar en algún momento dado. Debes confiar en tu empleado, en que él va a hacer bien tu trabajo, porque de lo contrario estás condenado a nunca despegarte de él. Si tú en algún momento te vas y dejas a tu empleado solo en el almacén, es porque de alguna manera confías en él. No confías como confiarías en Jehová, pero de alguna manera confías en Él. Por lo tanto, una cosa es que me tenga que cuidar y otra cosa es que tenga que desconfiar absolutamente de todos. Hay personas que desconfían aún hasta de su propia sombra y viven tan mal, y viven tan amargados y viven aburridos. No se trata de ello. Debemos entender entonces que no todos nos quieren destruir. Hay personas que nos pueden ayudar. Déjate ayudar. ¿Qué cosas impiden que a veces aceptemos la ayuda de otros? El orgullo,
Los prejuicios, hay dos tipos de prejuicios. Hay personas que se creen demasiado y no son nada. Y hay otros que siendo mucho, se creen muy poco. Y no funciona. Los dos extremos son malos. Creernos demasiado o creernos muy poco. Los dos son prejuicios. Los dos son cosas anormales dentro de nosotros. Quinto, una persona nacida para vencer tiene la certeza de que sus enemigos se destruyen solos. Si tú y yo hemos confiado en Jehová, si tú y yo hemos confiado en Jesucristo, no pelees ni te desesperes en contra de tus enemigos, porque ellos terminan solos destruyéndose. Ahí en el versículo 23, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí el 23? Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa y a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Mira algo maravilloso que sucede ahí. Este varón fue el que ideó cómo matar a David. Y dicen que ese plan era perfecto. Pero como Jehová obstaculizó ese plan, cuando él se dio cuenta que no pudo matar a David, su ira fue tan grande que ¿a qué lo llevó? A matarse. Cuando tus enemigos vean que no pueden contigo, terminan ahorcándose solos, sino de manera física, ahorcados, muertos, inservibles. Nuestros enemigos, ¿sabes cuándo se ahorcan? Cuando ven que no lograron destruirte. Este hombre le dio tanta rabia al ver que no escucharon su consejo, porque era el perfecto, que lo llevó a la horca. Si tú y yo creemos en Jesucristo, no necesitamos pasarnos la vida peleando con nuestros enemigos. Ellos solos terminan destruyéndose. ¿Amén? Amén. Ellos solos. Tú no necesitas pelear con ellos. Simplemente deja que Jesucristo actúe. Simplemente deja que Jehová de los ejércitos sea el que se mueve. Yo sé que tú y yo tenemos enemigos, pero ¿sabes qué? No necesitamos ensuciar nuestras manos para defendernos, porque el que lo hace es Dios. El enemigo solo se mató. David no necesitó enfrentarse a él. Simplemente la decepción de ver que David iba avanzando lo llevó a la muerte. Si tú quieres darle una bofetada a tus enemigos, haz que te vean bien. Cuando ellos te ven mal, cuando ellos te ven arruinado, ¿qué sentimiento se despierta en ellos? Alegría, se goza. Y yo siempre he dicho algo con las personas que por algún motivo tuvieron que separarse de su esposo o de su esposa. Si tú quieres vengarte de tu esposa o de tu esposo, la mejor manera de hacerlo es haciendo que te vean bien. Porque si ellos te ven bien, lo que van a decir cuando te vean por la calle es, si es el esposo el que te abandonó, cuando te vean en la calle bien arreglada, bien bonita, ¿qué es lo que va a decir? Mira lo que me perdí. Pero si te veo hecho una piltraja, llevada del dolor, porque no lo puedes superar, lo que va a decir es, mira de lo que me libré, mira en lo que iba a caer, mira con quién me iba a meter. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros enemigos sufran, haz que te vean bien, vive bien, disfruta de tu vida, báñate, arréglate, perfúmate, que te vean bien, y eso es lo que más les va a doler. David no necesitó enfrentarse al que había planificado su muerte. Simplemente Dios permitió que ese hombre solo se ahorcara. Así que deja de pelear en tus fuerzas y deja que Dios obre. Ten la certeza que tus enemigos solo se van a destruir. Simplemente tú sigue a Jesucristo, sigue a Jehová, a su obra, sigue adelante con Él. No arruines tu vida por culpa de los demás. ¿Cuántas personas viven arruinadas por culpa de los demás? Esta mañana pregúntate, ese enemigo que se ha levantado en tu vida, ¿vale la pena que tú arruines tu vida? Hay hombres, mujeres enamorados, enamoradas que por culpa de ese amor que les falló, hoy han arruinado su vida. ¿Vale la pena que ese enemigo ría al verte a ti muerto? Si tú tomas la decisión de vivir bien, solo él va a terminar arruinado.
Y es obvio, ese hombre que te dejó, él no quiere verte bien, quiere verte mal, para tener una excusa y decirse, ve, por eso es que yo la dejé. Pero en cambio, cuando te ve bien, lo que le va a causar es dolor, tanto dolor como si se hubiera ahorcado. El enemigo, ¿qué fue lo que lo llevó a él a ahorcarse? Si nosotros leemos ese versículo, ¿qué es lo que lo llevó a ahorcarse? El hecho de ver que no había podido hacer nada contra David. Eso es lo que lo llevó a ahorcarse. ¿Qué es lo que lo va a llevar a vivir mal a tu enemigo? El hecho de que te vea viviendo bien a ti. Si tú quieres arruinarle la vida a tu enemigo, arruínasela arreglando la tuya, viviendo bien tú. A medida que tú arreglas tu vida, el enemigo solo se destruye. A medida que tu enemigo te ve destruido, entonces él va a aprovechar. ¿En qué consistía la estrategia de ese varón? Él estaba aprovechando que David dice que estaba como cansado, débil, decepcionado, agotado, y eso es lo que el enemigo aprovecha, tu estado de ánimo. ¿Cómo tú estás? Si tú estás decaído, si tú estás desanimado, si tú estás sin ganas, el enemigo no va a dejar de aprovechar eso, y por ahí es donde él se va a meter. Por lo tanto, ten siempre la certeza de que tus enemigos solos caen en la destrucción. Sexto, actúa de manera inteligente y ordenada. Hay gente que es muy inteligente, pero ¿qué es lo que lo lleva a la destrucción? El desorden. Que son dos cosas muy diferentes. El hecho de que sea inteligente no quiere decir que sea ordenado. Hay gente inteligente, hay gente que es capaz, hay gente que hace muy buenos negocios, y por más que hace buenos negocios, cada vez vive peor. No sé si tú has mirado personas inteligentes que uno dice, bárbaro, qué negocio tan bueno, y a pesar de que el negocio es bueno, termina arruinado. ¿Qué es lo que lo arruina? El desorden. Y uno dice, pero mira, gana plata, tiene buenos clientes, y vive mal. El desorden. Actúa de manera inteligente, pero ordenada. Versículos ahí 1 y 2 del capítulo 18. Capítulo 18, 1 y 2. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Salvia, hijo de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros, yo también iré con ustedes. ¿Qué es lo que hizo David? A pesar de que él estaba siendo atacado y tenía problemas con su estado de ánimo, tomó la decisión de actuar, pero de actuar de manera inteligente y organizada. ¿Él qué hizo? ¿Simplemente mandó a sus hombres a la guerra? Él dice que empezó a organizarlos por grupos. El orden en una persona es lo que le causa una vida de éxito. Es más, una persona organizada tiene más capacidad de llegar a una vida de éxito que una persona inteligente. La persona organizada, la persona disciplinada, la persona que sabe qué es lo que quiere, muchas veces llega a tener éxito, aunque no tiene mucha inteligencia. Y hay personas con mucha inteligencia, pero por falta de orden, por falta de disciplina, que llegan a la pobreza absoluta. Organiza tu vida. Organiza tus cosas. Dice que David empezó a pasar revistas sobre su tropa, sobre su gente, a mirar qué tiene y a organizarlo. Antes de meterte en esa regla, antes de meterte en ese problema, ¿por qué no organizas tu vida? ¿Por qué primero no miras qué es lo que tienes? Con lo que tienes posiblemente es suficiente para salir adelante. Hay cuantas personas que piensan que para montar un negocio lo único que se necesita es plata. Y hay gente que se endeuda, tiene la plata, ¿y cómo le va? Mal, y ya tenía la plata. Eso significa que no siempre la plata es lo que hace que un buen negocio prospere. No siempre la plata. También actúa el orden, también actúa esa inteligencia. ¿Qué cosas tú has perdido por desorden?
Tal vez eres inteligente. Esta mañana Jesucristo no está dudando de tu inteligencia porque a todos nos hizo inteligentes. Pero, ¿qué es lo que está trayendo a juicio con nosotros? Mira que tu vida tal vez no es la más organizada. Estás gastando más de lo que ganas. No tienes control de lo que tienes. Hay cuántas personas que Dios nos ha dado la bendición y la falta de ese control termina mal. Esta mañana Jesucristo está diciéndonos: tú estás viviendo mal no porque no tengas bendición, estás viviendo mal porque no eres organizado. Nuestra casa, ¿cuántas veces vive un desorden, un caos? Hay amas de casa que se les acaba el día y ¿qué dicen? ¿Y no dicen nada? ¿Será porque le faltó horas? No, le faltó ¿qué? Orden, organización. Hay personas de éxito que con las 24 horas normales que nosotros tenemos hacen maravillas. Y muchos de nosotros tenemos las mismas 24 horas y no hacemos nada. ¿Qué estás haciendo de tu tiempo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenemos? Hay personas que me dicen, y aquí lo he compartido, que me dicen: pastor, me preocupa que el tiempo se está pasando rápido, y eso es verdad, pero yo siempre les digo algo: a mí no me preocupa que el tiempo pase rápido, a mí me preocupa es que el tiempo pase rápido y nosotros no hagamos nada. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuántos años tienes? ¿Es una vida organizada? ¿Cuántos de nosotros ya con 40, 50 años y viven mal? Y no porque no haya tenido buenas oportunidades, no porque no haya tenido buenos empleos, sino porque tiene una vida desorganizada. Hay personas que en su casa se levantan y así como se levantan hacen pereza, el día se les pasa, todo desorganizado. Mi mamá tiene una frase y la compartía en el primer culto. Mi mamá siempre dice: haz las cosas rápido, y si tú haces las cosas rápido te va a sobrar tiempo, aunque sea para que te vayas a echar. Y es la verdad. Si tú te levantas y haces las cosas rápido, te va a sobrar tiempo, hasta para irse a descansar, a acostar, a dormir. Pero nosotros hacemos todo lo contrario: primero dormimos y después queremos que nos sobre el tiempo. Y si nosotros primero no, se levanta de dormir a seguir durmiendo. Hay algunos que el sueño no los deja dormir. Hay personas que buscan trabajo, me dicen: pastores, que yo he buscado trabajo, pero no me gustan. ¿Sabes qué tipo de trabajo está buscando por la pereza? ¿Cómo exhibir colchones? Para que vean lo rico que se duerme. Y quisiera estar metido en una vitrina probando el colchón. Y esa pereza es lo que nos lleva a ser personas de éxito. ¿Cómo es tu día? Qué bueno que nosotros hiciéramos esta mañana un análisis. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo comienza tu día? ¿Con pereza? ¿Con ánimo? ¿Qué haces tú en el día? Hay muchos jovencitos y jovencitas que le dedican más tiempo al celular, al internet, a jugar, y por último dejan sus obligaciones de estudiar, de hacer tareas. Lógico, ¿cómo le va a ir en el colegio? Mal. Y si tú dices: bueno, yo no estoy estudiando, ya tengo hecha mi vida, pero a veces nosotros consideramos que tenemos hecha nuestra vida porque ya somos adultos, pero no basta con ser adulto. Hay adultos que no tienen hecha su vida y que su vida es un desorden. ¿Qué es lo que necesitamos para ser personas victoriosas, para ser personas vencedoras? Actúa entonces de manera inteligente, sí, pero también ordenada. Que no solamente te jactes de tu inteligencia, sino que también vivas en orden tu vida. Hay más inteligentes arruinados que personas no tan inteligentes y prósperas. Hay gente que no es tan inteligente, pero es próspera, porque tiene una vida organizada, porque tiene una vida en orden, y no es tan inteligente. Tanto que a veces nosotros nos admiramos: ¿cómo así? Esa persona no es tan inteligente, ¿y cómo le va de bien? No, no es inteligente, pero es organizada, pero es ordenada, y eso hace que le vaya bien. Séptimo, siendo precavido. No importa
que Jehová esté con nosotros. Siempre tenemos que ser precavidos. No importa que Jesucristo esté de nuestro lado, siempre tenemos que prever ciertas situaciones en nuestra vida. Ahí en el capítulo 18, versículos 3 y 4, ¿qué dice? Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huiremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora, ¿qué le dicen a David? Vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. ¿Qué es lo que estaba pasando? David, como buen guerrero, organizó al pueblo, organizó sus tropas. ¿Y qué les dijo en el versículo anterior? Yo iré con ustedes. Y el pueblo, que lo amaba mucho y que también sabía de guerra, ¿qué le dijeron? No, tú no puedes ir con nosotros. En este momento tú vales más que 10,000 de nosotros, porque el enemigo, ¿por quién iba? Por él, iba por la cabeza. Por eso ellos, ¿qué les dicen? Así nosotros nos maten, no pasa nada, pero si te llegan a matar a ti, se acaba todo, porque él era la cabeza. Y por lo tanto él tenía que prever. Pero él era un hombre de guerra y muchas veces lo llevaba a cometer descuidos, y él pensaba que yendo él era mejor. ¿Y qué le dijo el pueblo? Tú nos diriges desde allá, desde el pueblo, porque David no iba a dejar sus responsabilidades, él seguía dirigiendo, pero desde allá. ¿Qué cosas tú y yo hemos hecho en las cuales no hemos sido precavidos? ¿Y cuántos de nosotros hemos fracasado en muchas cosas por no cuidarnos? Porque hemos creído que todo nos tiene que salir bien. Tú y yo somos hijos de Jehová, estamos nacidos para ser vencedores, pero debemos cuidarnos. Toma precauciones en lo que tienes que hacer. Esta semana de seguro que tienes que hacer muchas cosas y Jehová te va a ayudar, pero ¿has tomado las precauciones necesarias? ¿Pero te estás cuidando? Sí, Jehová nos ayuda, pero no por eso tenemos que descuidarnos. Jehová bendice tu negocio, pero yo tengo que prever ciertas cosas. Yo no puedo actuar de manera irresponsable. ¿Qué le dijeron a David? Tú eres nuestro rey y ellos vienen por ti, ellos vienen por la cabeza. Por lo tanto, tú te quedas y nosotros salimos a la guerra. Eso hacía parte del amor, lógicamente. Amaban a David y tenían que cuidarlo. ¿Qué cosas tú y yo estamos descuidando? ¿Cuántas cosas en el hogar hemos perdido por descuidar? Hemos descuidado a nuestros hijos, hemos descuidado a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Cuántas esposas, cuando tienen a su primer hijo, qué es lo que hacen con relación a su esposo? Lo descuidan. Porque como ahora dicen que su vida es su hijo, descuidan a su esposo. Por lo contrario, hay padres que le dan tanto la vida por sus hijos que descuidan a su esposa. Y hemos dicho algo aquí siempre. En el mundo siempre hemos oído de ex esposa, ex esposo, más no ex hijo. Tu hijo podrá vivir así sea en la Conchinchina, en el otro lado, pero seguirá siendo tu hijo. Por lo tanto, cuida lo que tienes. ¿Qué tanto nosotros estamos descuidando y qué tanto estamos cuidando? ¿Si estás cuidando la bendición o estamos actuando de manera irresponsable? David, en su afán de ser lo que él era, ese guerrero, se estaba descuidando. ¿Cuántas veces Dios nos dice en ese negocio no te metas? Pero como nosotros creemos que somos los capacitados, que para eso hemos estudiado, que tenemos la suficiente experiencia, nos arriesgamos. Y gente conocedora y que sabe mucho de negocios, ¿cómo le ha ido en algunos negocios? Mal. Mal. ¿Por qué? Porque no preveyó algunas cosas, porque confió tanto en su capacidad, porque confió tanto en lo que sabía, que descuidó algunas cosas. Y a veces algunas cosas hasta sencillas. ¿Por qué tantos hogares destruidos? Y no por grandes conflictos, no,
sino a veces por pequeños detalles que hemos descuidado, por pequeñas cosas. Esta mañana lo que Jesucristo quiere decirnos es qué cosas, por pequeñas que te parezcan, las estás descuidando. En tu vida personal o en tu vida familiar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosas estás arriesgando? David no podía arriesgar su vida, porque si lo mataban a él se acababa todo. En el juego de ajedrez consiste así, ¿no es cierto? Matan al rey y se acabó el juego. Te matan a ti y se acaba todo. Tu familia depende muchas veces de nosotros. Depende de Dios, pero de las decisiones que tú y yo podamos tomar. Recuerda que nuestros hijos son quienes siguen nuestros pasos. Y por donde tú y yo avanzamos, ellos avanzan. Nosotros somos ejemplo para ellos. Y por lo tanto, si tú y yo no tomamos las precauciones necesarias, no solamente nosotros vamos a ir al fracaso, sino que llevamos con nosotros a muchas otras personas. Sé precavido. Para todo hay tiempo. En Eclesiastés 3, para que no lo busques, ¿qué dice ahí? Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. En la vida todo tiene su tiempo. No hagamos las cosas fuera de ese tiempo. Si hay cosas que tú quieres y todavía no las has conseguido, es porque todavía no es el tiempo. A veces nosotros queremos forzar la voluntad de Dios. Haz todo su tiempo. Había tiempos donde David tenía que salir a la guerra, pero en este caso, recuerda, mira el contraste. David, ¿por qué cayó en pecado? Cuando él cayó en pecado, en adulterio, ¿dónde tenía que estar? En la guerra. Pero este era otro tiempo. ¿Y dónde tenía que estar? En su casa, en la ciudad, porque se trataba de guardar. Mira, dos cosas diferentes. Había tiempos donde David tenía que estar en la guerra, y por no estar en la guerra se metió en problemas. Pero había tiempos donde no tenía que estar en la guerra, porque no era el momento. Todo es en el momento. No todo es una camisa de fuerza. Hay cosas que en algún momento valen y otras cosas que en ese momento no valen. Lo que tú hiciste la semana pasada puede ser que si hoy lo vuelves a hacer, así como la vez pasada te resultó bueno, hoy te puede resultar mal. Porque cada una de las cosas actúa en el momento oportuno. Y debo pedir a Dios sabiduría, discernimiento, para hacer las cosas cuando se tienen que hacer y no necesariamente cuando yo quiero hacer. David quería salir a la guerra, pero no tenía que salir a la guerra. Por lo tanto, no seas una persona que arriesga sin necesidad. Las personas de éxito son aquellas que son arriesgadas, pero no hay que arriesgar sin necesidad. Tengo que arriesgar estando seguro de lo que estoy arriesgando y de lo que puedo ganar. Siendo precavido. Octavo, ser misericordioso. No importa cuántos enemigos tengamos, nuestro corazón, nuestra naturaleza nunca debe dañarse. A veces nosotros dejamos que los problemas, las dificultades que estamos viviendo dañen la naturaleza de nuestro corazón. Si tú eres una persona buena, no dejes que los sufrimientos te conviertan en una persona mala. Si tú eres una persona buena, no dejes que las decepciones te conviertan en una persona mala. ¿Cuántas personas hay afuera en el mundo que hoy son muy malas, pero no fueron siempre malas? ¿En qué los convirtió en malos? Las decepciones. Alguien un día los traicionó. Alguien un día les dañó. Y eso hizo que se convirtieran en malos. Nunca dejes de ser misericordioso. Versículo 5, ¿qué dice? Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo: tratad, ¿qué les dice ahí? Tratad bien, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Mira como algo espectacular ahí. Ellos salían a enfrentarse ¿con quién? Con Absalón. ¿Y qué les dice David? Pero traten bien a Absalón.
Mira que el amor del padre y ese corazón benigno lo llevaba a decir y hacer cosas que no eran muy coherentes. Iban allá a enfrentarse a Absalón en una guerra, pero más sin embargo David, ¿qué decía? Pero no lo maten, pero trátelo bien. ¿Cómo es posible uno enfrentarse a alguien y a la vez tratarlo bien? Pero el corazón del padre lo llevaba a eso. Si van a enfrentarse a mi hijo Absalón, no le hagan daño. En una guerra y enfrentarse sería difícil no hacerle daño, pero más sin embargo David esperaba que pasara eso. David esperaba que se librara una batalla, una guerra donde a su hijo no le hicieran daño. Tenía un corazón bueno. Por eso es que David dice que tenía el corazón conforme al de Jehová, como el de Dios. Aún estando en la guerra, David estaba intercediendo por sus enemigos. Aún estando en la guerra, él quería que a su enemigo, aunque era su hijo, era su enemigo, quería que lo trataran bien. Cuando nosotros decimos que Dios destruirá a nuestros enemigos, tenemos que cuidar algo. No te alegres por lo malo que le pueda pasar a tu enemigo, porque eso me convierte en una persona tan mala como él. Si tú te alegras por el mal que le pueden hacer a tus enemigos, no te llames bueno. Hay personas cristianas que se creen muy buenas, pero quieren dañar a otros. Hay personas que están esperando la destrucción de ese hermano que le falló, ese pastor que falló, esa amiga que falló. Y si tú y yo somos de los que estamos esperando que le vaya mal a nuestros enemigos para nosotros alegrarnos, entonces para delante de Dios tú eres tan malo como tu enemigo. David era conforme al corazón de Jehová porque tenía un corazón benigno, un corazón bueno. Y aunque sabía que tenían que enfrentarse a Absalón, su hijo, en guerra, lo que él más pedía que era que a él no le hicieran daño. ¿No te parece un corazón tremendo? Un corazón que en lugar de estar amargado por la traición, era un corazón que estaba pensando en hacer bien. La sociedad es totalmente diferente. Cuando la sociedad se da cuenta que a nosotros nos traicionaron, que a nosotros nos hicieron daño, ¿qué es lo que nos exige la sociedad? Que nosotros igual causemos el mismo daño. Y la sociedad no puede entender cuando tú y yo, conociendo de Cristo, ahora le extendamos la mano y ayudemos ¿a quién? Al mismo que nos ha traicionado, al mismo que nos ha defraudado. Y el mundo no lo puede entender, porque el mundo maneja otra filosofía. Ojo por ojo, diente por diente. Si me la hicieron, me la pagan. Esa es la filosofía del mundo. Pero ahora nosotros con Cristo es diferente. Dios se encargará de nuestros enemigos. Es más, uno de los enemigos terminó muriendo solo. Pero eso nunca nos debe llevar a alegrarnos del mal de nuestros enemigos. Porque así tú te llames pastor, así tú te llames siervo de Dios, si estás esperando que a tus enemigos les pase algo malo para tú alegrarte, delante de Dios no eres nada. Delante de Dios no eres nada. Por eso necesitamos tener un corazón perdonador. Esta mañana Jesucristo lo que está llamando nuestra atención es a eso. ¿Qué enemigos tienes tú? ¿Y qué te alegra cuando a ellos ¿qué quieres que a ellos les pase para alegrarte? Nosotros como cristianos deberíamos decir, Señor, transforma su vida, cámbialo. Es mi enemigo, pero cámbiale ese corazón para que deje de ser malo. Pero a veces nosotros queremos la destrucción. ¿Y sabes qué es lo más triste para muchos cristianos? Es que si tú le entregaste la vida de tu enemigo para que Dios lo destruya, lastimosamente te va a decepcionar, porque Dios no quiere destruir a nuestros enemigos. ¿Él qué quiere hacer con ellos? Transformar su vida. Y así como un día transformó tu vida y la mía, Él también quiere transformar la vida de nuestros enemigos. Porque nosotros somos felices. Ay, Dios me sacó del alcohol, de la droga, de la prostitución. Dios cambió mi vida. Pero ¿sabes cuál podría ser la mala noticia para muchos? También quiere hacer lo mismo con tu enemigo. Ese enemigo tuyo que todavía está en el alcohol, en la droga, en la prostitución, también Dios quiere salvarlo. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Y por eso nos decepcionamos de Dios. Y por eso a veces nos enojamos.
David, aunque sabía que su hijo lo estaba buscando para matar, la recomendación que le hizo a sus hombres fue: vayan, enfrenten a mi hijo, pero no le vayan a hacer daño, pero cuídenlo. Debo ser misericordioso. Noveno, enfrenta al problema o la batalla. Una persona vencedora siempre está dispuesta a enfrentar el problema, a enfrentar la batalla. Versículos 6 y 7. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y David envió a sus hombres y enfrentó la batalla. Hay batallas que tenemos que enfrentarlas. Si nosotros simplemente huimos, el problema sigue grande. El problema sigue avanzando. ¿Qué problemas tienes tú que no los estás enfrentando? ¿Qué decisiones tienes que tomar que no las estás tomando? Eso es enfrentar batallas. No necesariamente con alguien físico, con una persona, sino esos temores, esas decisiones. ¿Qué decisiones tú estás aplazando y no las estás enfrentando? ¿Cuántos de nosotros empezamos a posponer? Sabes que tienes que actuar y no lo estás haciendo. Sabes que tienes que hablar con esa persona, pero no lo estás haciendo. ¿Qué significa ahí? Que estamos enfrentando o huyendo. Huyendo. Hubo un momento donde David huyó, pero ahora ¿qué estaba haciendo? Enfrentando. Para todo tiene un tiempo. Mira que David no era aquel hombre que siempre se enfrentaba, no. Hubo un momento, y si te acuerdas de hace 8 días, cuando se dio cuenta que Absalón lo estaba persiguiendo, ¿cuál fue la decisión de David? Huir. Pero llegó un momento donde él dijo: yo ya no puedo seguir huyendo toda la vida, y por lo tanto me tengo que enfrentar. Si tú por algún momento haces a un lado tu responsabilidad, que sea para armarte mejor, que sea para prepararte y no para seguir huyendo toda la vida. Hay momentos donde tenemos que hacer un pie a un lado, pero no por cobardía, no porque queramos pasarnos la vida huyendo, sino porque necesitamos poner en orden nuestras ideas, mirar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar. De esa manera, entonces es válido que nosotros podamos huir por algún momento. Enfrenta el problema, enfrenta la batalla, no huyas. Porque mientras tú tomas la decisión de huir, el problema sigue siendo el mismo o peor, porque va creciendo. ¿Qué deudas tienes? En lo económico sí que somos hombres y mujeres que huimos. Tenemos algunas deudas y preferimos no negociar, preferimos hacernos los desconocidos, y la deuda sigue creciendo. Y cuando ya queremos pagarla es imposible. 10, creyendo en lo sobrenatural. Así hayas tomado la decisión de enfrentar el problema, así te hayas capacitado, así seas un hombre o una mujer lo suficientemente idóneo e inteligente, siempre espera lo sobrenatural. Versículo 8, ¿qué dice? Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. David envió a sus hombres y tomó la decisión de enfrentarse, pero dice que fueron más los hombres muertos por la naturaleza, por el bosque, por las circunstancias que estaban viviendo, que por la guerra. Van a ser más los enemigos destruidos por el poder de Dios que por tu propio poder. Deja que Dios pelee, cree en lo sobrenatural. Es cierto que tú y yo podemos estar preparados, pero siempre demos cabida a lo sobrenatural. Por muy preparado que tú estés, algo sobrenatural también va a pasar en tu vida. Por muy perdido que parezca todo lo que estás haciendo, siempre cree que algo sobrenatural puede pasar. Y en esa guerra que David estaba enfrentando, algo sobrenatural estaba pasando. Dice que los hombres de David no fueron muchos los que mataron. ¿Cómo murieron la gran mayoría? Ahí en el bosque. Ellos murieron. Cree en lo sobrenatural. 11, y penúltimo punto, dejando que Dios pelee por nosotros. Deja que Dios pelee por ti. Deja de agotar tus fuerzas.
Deja de desesperarte. Cuando nosotros luchamos en nuestras propias fuerzas y vemos que las cosas no funcionan, nos desesperamos de tal manera que la ansiedad empieza a destruirnos y la ansiedad se convierte en otro enemigo más. Fuera de los enemigos que tenemos, la ansiedad y la desesperación se nos convierte en otro enemigo más. Deja que Jehová pelee por ti. Versículo 9, ¿qué dice? Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó de largo, pasó adelante. ¿Qué pasó con Absalón, que iba tan confiado y que pensaba que ya iba a alcanzar a David para matarlo? Simplemente iba en su mulo y se enredó en unas ramas. ¿De a buenas para David? ¿O de a malas para Absalón? No. Dios pelea nuestras guerras. Dios sabía que a David le iba a quedar muy difícil enfrentarse a su hijo porque lo amaba. Por lo tanto, ¿qué hizo Jehová? Él se encargó de la vida de Absalón. Él se encargó de su enemigo. Algo irrisorio, cansado de cabalgar, cansado de ir por ese lugar. Y cuando menos lo esperó, Absalón quedó prensado en un árbol. Quedó con una horqueta ahí. Después fueron y lo acabaron de matar los hombres de David. Pero, ¿quién hizo la gran parte? Dios. Si tú has confiado en Jehová, no te desesperes. Deja que Él pelee, deja que Él haga lo que tenía que hacer. Me parece algo interesante lo que leímos hace 8 días, cuando uno de los hombres de David le dijo: déjame pasar y yo le corto la cabeza. ¿Cómo es que este perro está hablando mal de ti? ¿Y qué dijo David? Si ese perro habla mal de mí es porque Jehová se lo ha permitido. Y ese perro va a seguir hablando mal de mí, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Dios se lo permita. Así que ese enemigo que se ha levantado en tu vida, cualquiera que sea, simplemente va a tener fuerzas mientras Dios se lo permita. Y si tú y yo dejamos que Jehová pelee por nosotros, nosotros no necesitamos ensuciarnos nuestras manos. Jehová lo hace todo. Uno se ahorcó solo, el otro quedó enganchado en unas ramas. Ten la plena seguridad de que no sé en qué rama, pero tus enemigos quedarán ahí. Quedarán ensarpados. Y no vas a tener que hacer nada, absolutamente nada. Es más, David se quedó ¿dónde? Allá, en su ciudad, esperando que las cosas sucedan. No quiere decir esto pasividad, no quiere decir esto que no tengamos que hacer nada. David organizó a su pueblo, pero creía que Jehová haría el resto. Lo único que Jehová necesita es que tú tomes la decisión. Tú tomas la decisión de actuar, tú tomas la decisión de pelear, y el que hará la pelea será Jehová. Tú tan solo tomas la decisión de hacerlo. Esta mañana di: Señor, yo tomo la decisión de actuar. No sé cómo, pero yo sé que tú el resto lo harás tú. En lo que sea, así sea en lo económico. Qué bueno que nosotros podamos decir: Señor, yo sé que esa deuda la voy a pagar esta semana, no sé cómo porque no tengo un peso, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Lo único que Él necesita, que yo tome la decisión y que lo crea. David tomó la decisión de acabar con sus enemigos, no sabía cómo, pero lo logró. Jehová tuvo en ese caso, y por lo tanto esta mañana Jesucristo quiere decirle lo mismo. Tú tan solo toma la decisión de actuar y el resto lo hago yo. 12 y último punto: siendo sensible ante la tragedia de los demás. Así sean tus enemigos, nunca te alegres del mal que les pueda pasar. Eso garantiza bendición en mi vida. Porque si yo me alegro del mal que le pasa a mis enemigos, me convierto en uno de ellos. Porque si yo creo que mis enemigos son malos y yo me alegro del mal que a ellos les pueda pasar, me convierto en alguien tan malo como él. Versículos 31 al 33, ¿qué dice? Vidas transformadas por el poder de la palabra. 31 al 33. Todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.